que vayamos al HLPF en 2022, vamos a subir a las redes sociales también. Y como todas las reuniones del Women's Major Group, estamos en contra del idioma del odio, cualquier discurso de discriminación. Eso no va a ser tolerado para nada. Vamos a darles una advertencia y si la persona no cumple estas reglas, van a ser removidos del Zoom. Bien, sin mucho más que decir, por favor, quiero darle el espacio a la COOP del Women's Major Group del este de Europa y el sur de Asia. Bienvenida, Valentina Boydrup-Lunga. Muchas gracias a todos. Es un placer estar aquí por tantas luchadoras activistas para la sesión de hoy. El grupo principal de mujeres es un colectivo feminista interseccional creado en 1982 en una cumbre en Río de Janeiro, en Brasil, y es una participante oficial de las Naciones Unidas en los procesos de desarrollo sostenible. El Women's Major Group tiene una responsabilidad para facilitar la participación de mujeres y feministas en la sociedad civil y compartir la información y contribuciones a los espacios de las Naciones Unidas. Este grupo se organiza por sí mismo y está abierto para cualquier organización que esté interesada en promover los derechos de las mujeres y los desarrollos sostenibles, pero nos enfocamos en los derechos de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres y distintos ámbitos así. Para sus miembros estamos teniendo los exámenes voluntarios nacionales. Esto se lleva a cabo en el High Level Political Forum. Algunos de los foros de desarrollo sostenible como una herramienta para repasar si logramos la agenda del 2030. Siguiente diapositiva, por favor. En el 2020, cuando la pandemia pasaba a ser centro en nuestras vidas, hemos tomado una encuesta en la participación de los exámenes voluntarios nacionales de nuestros miembros, incluyendo los efectos de la pandemia. Hoy quiero mostrarles los resultados de esta encuesta. Es sumamente importante esta información. Solo el 25% de las organizaciones que han respondido la encuesta estaban activamente involucradas en el proceso de exámenes voluntarios nacionales en este proceso. Otra cosa que es importante mencionar es que lo que permitió la participación de la sociedad civil feminista en el proceso de los exámenes voluntarios nacionales, el 56% de ellas tiene una plataforma activa nacional, el 43% tenían una participación pasada nacionalmente, también el 37% de la participación en el grupo principal de mujeres u a otro nivel global o en las redes de los objetivos de desarrollo sostenibles. Fue una gran herramienta para poder mejorar la capacidad y poder contribuir al proceso de los exámenes nacionales opcionales y al nivel global y regional. Con nuestra experiencia en los 6 años que han pasado, queremos reconocer lo siguiente a las siguientes estados miembros. Para una participación efectiva para las organizaciones feministas y de derechos de mujeres, apoyar a los grupos feministas a nivel nacional para que estos grupos puedan tener una participación que tenga sentido en el proceso de examen nacional voluntario, fortalecer las capacidades de grupos feministas para poder participar en el proceso de examen nacional voluntario a nivel nacional, regional y global. Asegurarse que los grupos más pequeños feministas estén involucrados en el proceso y también en ciudades y grandes, por ejemplo, capitales. Por último, apoyar la diseminación de reportes alternativos de los exámenes voluntarios nacionales desarrollados por la sociedad civil feminista. Bien, entonces ahora quiero darle el espacio a nuestros expertos, nuestros oradores, y nuestra primera oradora es Marion Barthelemy. Bien, Marion
es la directora de la Oficina de Apoyo Intergubernamental y Coordinación para Desarrollo Sostenible del Departamento de las Naciones Unidas de Asuntos Sociales y Económicos. Antes de estar aquí en esta división, era directora de la División de Administración Pública y Gerencia de Desarrollo, se llama DESA, desde el 2016 hasta el 2017. Antes de esto, ella era la gerenta de la rama de apoyo intergubernamental, la división de desarrollo sostenible en el mismo departamento. En esta capacidad, ella parte del equipo para apoyar las negociaciones de la Agenda 2030. En el comienzo de su carrera, la señora Bartolomé trabajó como una economista en la división de avance en la mujer en DESA y más tarde trabajó en el programa de control de drogas de las Naciones Unidas. Marion se sumó en el 1987 por medio del examen competitivo nacional para economistas y estudió en Sciences Po en París. Es una biografía súper poderosa. Marion, muchísimas gracias que estés aquí para nuestra discusión. ¿Podrías decirnos el lado nacional de los exámenes voluntarios nacionales, los cambios del proceso de repaso del HLPL y lo que cambia y las oportunidades presentes para la participación de feministas, de organizaciones de derechos feministas? Tienes el espacio. Gracias. Gracias, Valentina. Gracias a los grupos principales acerca de las mujeres por invitarme. Como has dicho, tengo un sentimiento muy cálido hacia el grupo principal de mujeres porque yo comencé mi carrera y trabajé 5 años apoyando la Comisión sobre el Estado de las Mujeres. Tengo más alto respeto por las organizaciones, yo las conozco bien y yo siento que el grupo principal de mujeres, como generamos estas cuestiones, la participación en el foro político de alto nivel. Entonces, continúo siendo siempre interesada por estos grupos. Entonces, voy a hablar acerca del foro de alto nivel político y todas estas cosas, y cómo se ha establecido su papel como la plataforma para repasar la Agenda 2030 y los ODS. Y también es una parte de los grupos principales de mujeres y otras partes interesadas por medio de la Asamblea General. Estamos hablando acerca de derechos y distintas cosas para los grupos, como por ejemplo el derecho de participar en reuniones oficiales, los derechos para poder llevar a cabo recomendaciones. Podemos continuar, sí, a la siguiente diapositiva. Bien, entonces voy a hablar un poquitito acerca del foro político de alto nivel. Habla acerca de la importancia que estamos promoviendo los derechos de grupos principales y partes interesadas en el HLPF. Después voy a hablar acerca del HLPF del 2021 y cómo nuestro empoderamiento de mujeres encaja en la reunión. Y luego voy a terminar con distintos comentarios en la participación de los exámenes nacionales voluntarios. Bien, entonces primero el repaso de la Asamblea General del Foro Político de Alto Nivel. Este repaso fue completado en junio y había una resolución que había sido adoptada en el Foro Político de Alto Nivel 75-290B. Eso comenzó en enero del 2020, algunas delegaciones y los grupos principales también habían hecho el repaso para levantar el repaso del foro político de alto nivel, pero había preocupaciones porque grupos principales y otras partes interesadas no estaban incluidos en los procesos de consultoría. Este repaso se comenzó durante la sesión número 75. Ahora, debido al COVID-19, eso tuvo que ser suspendido. Y ahí es cuando unos grupos
interesados y grupos con respecto a la intervención. Había negociaciones difíciles acerca del papel y referencias con respecto al género, pero la resolución reservó distintos intereses de los grupos principales de mujeres y partes interesadas, y también avances pequeños acerca de la participación en el foro político de alto nivel. Una nueva recomendación, por ejemplo, es que los países consideren incluyendo a grupos principales y otras partes interesadas en los exámenes voluntarios nacionales en el foro político de alto nivel, como lo han hecho algunos países. También estará el reconocimiento de la dimensión local. Eso es importante en el foro político de alto nivel, y también en el repaso durante la implementación de los objetivos de desarrollo sostenibles. En ámbitos generales, la resolución también probó alguna guía para el repaso de exámenes nacionales voluntarios, y también el hecho que deberían estar incluir a partes interesadas. Había nuevas ideas, por ejemplo, la posibilidad de que los países puedan tener la opción de poder abordar los foros políticos de alto nivel, y también los grupos principales y las partes interesadas no están sirviendo durante el foro político de alto nivel. Por ejemplo, las respuestas escritas. Bien, voy a hablar a la segunda parte, cómo la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres encaja en el foro político de alto nivel del 2021. El año pasado dijimos que ciertas cosas que están viniendo de los reportes que de los exámenes voluntarios nacionales son distintos que los reportes de las organizaciones feministas y de mujeres. En la gran mayoría de los exámenes nacionales voluntarios presentados en el 2021 abordan el empoderamiento de las mujeres e igualdad de género. Y los reportes de los BNRs incluyen el análisis de la respuesta al COVID-19 con respecto a el número de mujeres representadas en la posición de las mujeres, violencia a base de género, salarios con respecto al género e igualdad, y también el uso de tecnología, acceso a la tecnología, el contexto de la respuesta con respecto al COVID-19. En la declaración del Foro Nacional Político de Alto Nivel, el ODS número 5 también encajaba, y estábamos hablando acerca de la reformación del compromiso, la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres, la realización de los derechos de las mujeres humanos y cómo esos deberían estar siendo utilizados en la implementación de los ODS y su repaso. Hay una preocupación en la declaración acerca de los obstáculos continuos que hieren a las mujeres, y había una preocupación acerca de los impactos del COVID-19 en las mujeres por medio de la violencia y sus vidas. Los lados positivos de todo esto es que hubo una énfasis en la participación de las mujeres como líderes, decisoras, incluyendo el recuperamiento del COVID-19, para que no sean vistas como víctimas, pero como líderes. Las negociaciones, las provisiones con respecto al género eran difíciles, y cada vez son más difíciles en las Naciones Unidas, y hay altas tensiones entre los grupos políticos con algunas delegaciones. Esto es verdad, y veo que lo mismo está sucediendo en el segundo comité, en la Asamblea General. El foro político de alto nivel fue todo virtual. La participación de mujeres, organizaciones feministas en todo el mundo. Hemos tenido un gran número de participantes.
y hemos tenido retroalimentación, nos han dicho que sus comentarios dijeron que había buena participación, en particular de los saldivanzas. Entonces, ahora quiero abrir a mi tercer punto, lo cual es la participación del grupo principal de las mujeres en los exámenes nacionales voluntarios. Los exámenes nacionales voluntarios son una historia de éxito del Foro Político de Alto Nivel. Hoy, 176 países han llevado a cabo los exámenes nacionales voluntarios. El próximo julio van a comenzar 87 de ellos. Los exámenes nacionales voluntarios tienen características en particular. Repasos universales periódicos sobre los derechos humanos para tener acceso a acelerar la implementación de los ODS, aprendizaje y asociaciones. Los países tienen mucha flexibilidad para definir el proceso de los exámenes nacionales voluntarios. Hay algunos principios que tienen que ser respetados y eso ha sido establecido en la Agenda 2030. Uno de ellos es la inclusividad. ¿Podemos ir a la siguiente diapositiva? Muestra que hay distintos organismos, actores involucrados en los exámenes nacionales voluntarios, más allá que los gobiernos esenciales. Esto también incluye a la sociedad civil, organizaciones de mujeres, gobiernos locales, parlamentos, organizaciones, instituciones. Estas instituciones pueden hacer la rendición de cuenta en los exámenes nacionales voluntarios, pero muchas veces no están involucradas. Quiero mostrar dos puntos sobre los exámenes nacionales voluntarios. Primero, ha habido la participación de la sociedad civil en los exámenes nacionales voluntarios, pero los niveles, el 75% de los países que reportan al Foro Político de Alto Nivel desde el 2016 al 2019 han mostrado que actores no estatales han estado involucrados en los mecanismos gobernanza con respecto a los exámenes nacionales voluntarios y la implementación de los ODS. Y estamos entendiendo que esto es algo una manera importante, resiliente, para incluir a la sociedad civil en la implementación de la sociedad civil y repasar el trabajo de consultoría y organizar distintas cosas, por ejemplo. Cerca del 80% de los informes acerca de los ODS proveyeron información acerca de los diferentes artículos de la agenda y la participación. Al mismo tiempo, de los informes es difícil juzgar cuál es la participación de las partes interesadas. Por ejemplo, en el informe de los ODS de los países se había llevado a cabo la participación con actividades relacionadas con el informar y consultar los análisis y fue el nivel más bajo de participación, pero hubo un porcentaje significativo de países quienes informaron en la colaboración de partes interesadas con las ENBs para identificar soluciones, y ha habido un incremento significativo de porcentaje de países de la sociedad civil en la creación de los informes, 53% el año pasado, pero la participación varía en los países en la sección de la juventud de la sociedad civil y su participación en la creación de los informes. Y mi segundo punto acerca de los CNBs es cómo podemos incrementar la participación de los grupos principales, incluyendo el grupo principal de mujeres, las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas. Creo que
hasta dentro de los mandatos presentes, que no son muy específicos en la participación de las organizaciones de mujeres. Podemos fortalecer la participación. Se producen guías en informes acerca de los informes, las evaluaciones nacionales voluntarias. Por supuesto, debe haber un abordaje sistemático del gobierno para asegurarnos de que las partes interesadas participan adecuadamente. Mencioné la participación de partes interesadas y organizaciones en las instituciones que conducen los ENBs, pero también está la necesidad de consultar en diferentes puntos del proceso para asegurarnos que los diferentes grupos y organizaciones estén participando al igual que diferentes organizaciones y representantes. También es importante que los gobiernos informen acerca de cómo están involucrando a la sociedad civil en los ENBs. También examinando las prácticas adecuadas de las evaluaciones nacionales voluntarias en relación a el involucramiento de grupos principales y otros decisores al nivel nacional, regional y global. Y esto ayudará a otros países para mejorar. Entonces, ¿cómo podemos tener mejor participación en las evaluaciones nacionales voluntarias? Yo creo que para organizaciones a nivel nacional, local, hasta simplemente encontrar la información acerca del hecho de que el país ha conducido una evaluación nacional voluntaria es algunas veces difícil. Lo tenemos en nuestra página y estamos tratando de mejorarlo. Y también saber quién es el punto focal para la evaluación nacional voluntaria y cuál es la plataforma que se puede usar para preparar la evaluación nacional voluntaria. Esto es importante para saber, para poder desarrollar la capacidad de las organizaciones más pequeñas para poder llevar a cabo esto. Y yo creo que tal vez es bueno primero tratar de trabajar con los puntos focales de los ENBs y el informe para que también se hagan los informes sombra. También esto depende de cuál es la situación de los países y que se les informe con tiempo. También es importante que las organizaciones se involucren con los mecanismos de coordinación para los grupos principales y partes interesadas y los grupos principales de mujeres, porque es importante crear las preguntas y también presentar la evaluación nacional voluntaria en la FPAN. Y esta participación hará que las ENB sean más significativas, más allá de la formulación de preguntas, como algunos países que están orquestando, como el país que presenta. Y también la participación de los varias evaluaciones nacionales voluntarias locales que están sucediendo en muchas ciudades. Eso también prepararía las evaluaciones locales que incluirían la importancia de la participación. También creamos talleres para desarrollar la capacidad en grupos domésticos que se involucran en la FPAN. Y anteriormente Valentina como mencionó, es importante involucrar a organizaciones más pequeñas de mujeres a nivel local y del país. Entonces, cuando tratamos de pedirle a los coordinadores que nos ayuden a identificar estos tipos de organizaciones que algunas veces ni siquiera saben acerca siquiera de los ODS
y este es un paso importante. Y el saber que estamos aquí para apoyarles. Nunca duden en comunicarse con nosotros, sus preguntas y peticiones. Muchas gracias. Gracias por apoyar. Mariam, muchas gracias por un seguimiento de información muy importante. Por favor, manténgase aquí con nosotros por si hay alguna pregunta o comentarios durante nuestra próxima sección en el enfocarnos en las respuestas. Muchas gracias. Y ahora quiero abrir el espacio. Nuestra próxima oradora, Silvia Jordos. Silvia es consultora de políticas en la División Intergubernamental, que su enfoque en el trabajo en la Agenda para Desarrollo Sostenible y proveyó apoyo técnico en temas de desarrollo, incluyendo la Comisión del Estatus de las Mujeres en la Asamblea General. Antes de acompañarnos, trabajó para la División del Avance de las Mujeres y la Oficina de Consejería Especial en temas de género. Y su trabajo en las Naciones Unidas se enfocó en una extensa gama de toma de decisiones, derechos de las mujeres, seguridad de las mujeres y el estatus de las mujeres. Antes de su trabajo en las Naciones Unidas, trabajó para la Organización para Seguridad y Cooperación en Europa y en Bosnia y Herzegovina y para la implementación de la Federación Internacional de los Derechos en Viena. Silvia, ¿puedes por favor contarnos un poco acerca de tu trabajo en las ENB y cómo se apoya el feminismo y las organizaciones feministas para involucrarse en las ENBs a nivel nacional? Silvia, tienes el micrófono. Muchas gracias, Valentina. Es un deleite ser parte de esta reunión. He sido fanática por mucho tiempo y colaboradora con el grupo principal de mujeres. Sigo pensando acerca de las conversaciones que tuvimos durante el grupo de trabajo que cuando las ODS fueron desarrolladas y continuamos cooperando desde ese entonces. Estoy muy feliz de compartir el trabajo que se ha hecho en pro de las ENBs en diferentes niveles. Como Marian dijo, las evaluaciones nacionales voluntarias proveyeron una oportunidad para diferentes partes para evaluar los problemas y las brechas en la implementación de todas las ODS. Y nosotros, por supuesto, queremos ver una evaluación desde una perspectiva de género. Esto significa mirando cómo una perspectiva de género está centralizada en la planeación, en la implementación, el monitoreo, la evaluación y el presupuesto de estrategias de desarrollo sostenible y los planes nacionales y políticas. Y esta evaluación incluye la evaluación de políticas, estrategias bajo las implicaciones para mujeres, hombres, niñas, niños, personas que no se conforman con género en cualquier plan de acción, en legislaciones, políticas y presupuestos. Como todos ustedes saben, la Agenda del 2030 presenta el punto importante de que las evaluaciones nacionales voluntarias deberían centrar a las personas, al género, respetar los derechos humanos y enfocarse en no dejar a nadie atrás. Estos son principios muy importantes para nosotros en nuestro apoyo. Para agregar algunos puntos a lo que Marion dijo acerca de los ENBs este verano, la mayoría de las presentaciones hicieron referencia a temas de género, pero también tengo que señalar que 10 países en sus presentaciones
lo cual es diferente al informe. De hecho, no hicieron ninguna referencia en sus presentaciones acerca de la FPAN, en el FPAN, pero varios países sí hablaron acerca de los enlaces entre las prioridades nacionales y la igualdad de género. Hubo algunas referencias al centralizar el desarrollo de marcos normativos extensos para la igualdad de género, referencias también a el empoderamiento económico de las mujeres, trabajo decente y también la brecha de pago de género, inclusión. Algunos países también hablaron acerca de la salud sexual y reproductiva y los derechos y, como Marion mencionó también, violencia basada en género y trabajo de cuidado y doméstico no pago. Y todos estos temas son importantes en el apoyo que nosotros le damos a gobiernos nacionales. Entonces, como dije, lo que de verdad esperamos cuando nos involucramos, cuando participamos, es hasta qué punto los gobiernos reflejan igualdad de género, estrategias y planes de igualdad de género nacional, hacen conexiones entre estrategias de desarrollo sostenible y de igualdad de género. ¿Hasta qué punto ellos analizan el progreso en las ODS y si hacen eh, y se hacen un enlace entre la ODS 5 y las otras ODS? A mí me preocupa cuando las personas dicen que el enlace de la agenda del 2030 es la ODS 5. Definitivamente es algo muy importante, pero lo que necesitamos avanzar también es la conexión entre la ODS 5 y las otras 16 metas. Y la agenda en sí dice que la centralización del género es un elemento crucial. También miramos el punto hasta el cual la igualdad, los mecanismos de igualdad de género nacionales están involucrados, ya sea ministerios de igualdad de género, observadores de género que existen en algunos países, comités parlamentarios de igualdad de género, una extensa gama de mecanismos son parte del proceso de las CNBs. He mencionado presupuestos antes. También estamos buscando ver si el presupuesto basado en género se utiliza en el desarrollo de las NBs y el grupo ha hecho mucho trabajo acerca de las estadísticas y datos de género, de segregación de los datos y otros factores. Y esto es importante en el desarrollo de las CNBs y también es un reto importante. Entonces, lo que hacemos a nivel regional y del país, trabajamos para apoyar, para desarrollar capacidades institucionales para la integración de una perspectiva de género en políticas y planes nacionales. También participamos al nivel de Nueva York con las delegaciones, hacemos informes o briefings para compartir con ellos prioridades para centralizar las prioridades de la agenda en las NBs y usualmente también un representante de CCOs en el trabajo con el grupo principal de mujeres y con orador identificado. Hemos desarrollado una nota de guía y el propósito de esta nota es apoyar a nuestro propio país y nuestras oficinas regionales, pero me complace mucho que estén proveyendo publicidad de esa herramienta. El propósito de la nota es proveer guía básica a nuestros colegas, incluyendo temas que coinciden con lo que Marion dijo anteriormente.
Nosotros a nivel del país trabajamos por medio del equipo del país de las Naciones Unidas. Disculpen, la meta es el tener un abordaje en las Naciones Unidas en el apoyo de los gobiernos nacionales, pero le pedimos a nuestros colegas a nivel de país que identifiquen quiénes son los ministerios líderes, qué tipo de coordinación, mecanismos de coordinación nacionales existen para preparar las CNBs, para hacer esas conexiones y también para hacer las conexiones entre los mecanismos de igualdad de género y otros ministros, coordinación nacional, eh, organismos de coordinación nacional. Eh, Abogamos por una alineación entre presupuestos nacionales para asegurarnos de que hayan recursos adecuados. Y para reiterar lo que se dijo anteriormente, yo sé cuál es la importancia de participar, del involucrar a todas las partes interesadas. Y este es un enfoque como sociedad civil muy importante y como organización, organizaciones de mujeres a nivel nacional y también a nivel local. Y en diferentes países hemos podido apoyar consultas entre organizaciones de mujeres y facilitar conexiones entre el mecanismo nacional y las consultas de las ODS y también ayudar a facilitar las recomendaciones y cómo estas alimentan el proceso nacional de las ENBs. Y yo creo que hubo un ejemplo donde pudimos hacerlo. En Palestina y en nuestra oficina pudo organizar una consulta de partes interesadas que por supuesto incluyeron organizaciones de sociedad civil. En otros países, en Moldavia, en otros países pudimos por medio de nuestra participación y nuestra cooperación que por mucho tiempo ha sucedido con la agenda del Ministerio de Igualdad para crear conexiones entre el ministerio y otros ministerios. Como dije antes, animamos en esta participación el trabajo entre las diferentes ODS. Hallamos en nuestro análisis en el pasado que usualmente años donde la ODS 5 está en la agenda va a recibir más atención que en otros años, pero en realidad debería ser parte del proceso de las ENBs, no solamente cuando esté bajo revisión. Y el punto importante es crear enlaces entre los ENBs y otros procesos nacionales. Varios países han hecho informes nacionales 25 y parecería lógico crear enlaces entre los hallazgos que fueron organizados. En un minuto voy a terminar en esos informes y el proceso de las CNBs. Otro ejemplo sería los informes CIRO que están por venir. Y aquí también para recordarles a todos ustedes que los CNBs es un ciclo. Se trata de hacer la evaluación, presentar el estatus del país, identificar las brechas y prácticas adecuadas y después enfocarse en la implementación de estos informes. Muchas gracias por esta oportunidad. Te paso el micrófono, Valentina. Very important recommendations. Muchas gracias, Silvia. Fueron unas recomendaciones muy importantes. Vamos a utilizarlas en todas nuestras organizaciones. Muchísimas gracias. Bien, ahora quiero decir, Merión mencionó antes acerca de los grupos principales y otras partes interesadas para completar el proceso de las evaluaciones nacionales.
voluntarias. Este mecanismo le da, apoyan a las organizaciones de la sociedad civil por el proceso. Bien, entonces ahora quiero abrir el espacio para Rina, mi colega, lo cual el grupo está en un grupo de trabajo de exámenes voluntarios nacionales y otros mecanismos de organización. Rina es la coordinadora para un foro pacífico de desarrollo y también está en el Pacífico. Ella es una organizadora para el área del Pacífico, para los mecanismos de la sociedad civil. Una colega del VNR Task Group y también para los mecanismos de coordinación. Rina, tienes una experiencia increíble. ¿Cómo los grupos principales y otros mecanismos de coordinación apoyan a las organizaciones de sociedad civil por medio del proceso de los exámenes voluntarios nacionales? Además, tú tienes una expertise regional. Puedes mencionar el área del Asia-Pacífico y la participación, los mecanismos de participación en Asia-Pacífico, cómo apoyan estos el proceso de los exámenes nacionales voluntarios. Gracias, Rina, te paso aquí el espacio. Bueno, muchísimas gracias, Valentina. Bien, antes de comenzar acerca de la pregunta que hizo Valentina, de hecho estoy contenta de estar aquí con Silvia, y Silvia estaba diciendo cosas que resuenan con ciertas cosas que yo también pensaba acerca de los exámenes nacionales voluntarios. Uno, acerca de que yo estoy de acuerdo contigo, Silvia, acerca del EDS número 5. No es como que si vamos a mirar al ODS número 5 cuando está siendo revisado, ¿no? Está interconectado. Una de las cosas más grandes, creo, para el grupo principal de mujeres es tener una meta con respecto al ODS número 5, también asegurarse que esté interconectado, vinculado y que tenga que ver con otros ODS. Creo que el Women's Major Group, el grupo principal de mujeres, ha tenido un enfoque comprensivo de mirar a todos los ODS. En nuestro documento de decisión que vamos a presentar en el foro político de alto nivel, no solo estamos repasando los ODS, pero estamos repasando a todos los ODS. Eso es sumamente importante. También creo que tú has mencionado lo que tienes toda la razón. De hecho, tenemos un documento de posición para el repaso del Foro Político de Alto Nivel. Hablamos acerca de los exámenes nacionales voluntarios, hablamos acerca de distintas cosas. Una cosa que hemos dicho es que el Foro Político de Alto Nivel no tiene que ser visto por esos 8 días, el repaso, esos 8 días en este evento en Nueva York, pero tiene que ver visto como un ciclo de todo el año, en el cual podemos vincular a nivel nacional el BNR, a nivel subregional y a nivel global. Entonces, no es algo fácil, sabemos esto. Además, para mí, más allá de ser una socia organizativa del Grupo Principal de Mujeres, también el Grupo Principal de Mujeres es parte de los mecanismos de coordinación de grupos principales y otras partes interesadas. Entonces, un poquitito acerca de estos mecanismos de coordinación de ONGs. Está compuesto de grupos feministas, circunscripciones, como por ejemplo grupos principales y otras partes interesadas. Tenemos principios fundamentales para nuestra participación. Nosotros nos ponemos de acuerdo en estos por consenso. Uno es acerca de centrar los derechos humanos para todos como algo básico, como el centro de todo. Segundo, el compromiso a la igualdad de género, a la ecología, justicia intergeneracional. Tercer punto, poder reconocer también la vinculación, interconexión de todas las distintas vidas, que se necesita respuestas completas, sistemáticas en la implementación y también para poder ver el centro de la inclusión y la democratización en el centro de las Naciones Unidas, basado en el centro de los pueblos y para poder abordar las injusticias. O sea,
como ustedes pueden saber, los grupos principales y otras partes interesadas se están expandiendo ahora. De hecho, nuestro mandato es acerca de cómo este grupo, el mecanismo de coordinación, ha pasado a ser autónomo, se autoorganiza, tiene autodeterminación para coordinación entre la sociedad civil y otras circunscripciones, no solo la sociedad civil, y comprometidos para avanzar en la implementación de la Agenda 2030 y seguir los procesos, y también una referencia especial, pero no inclusiva, para la preparación del foro político de alto nivel con respecto a los objetivos de desarrollo sostenibles. Queremos asegurarnos que facilitamos la participación de grupos principales y otras partes interesadas, especialmente este nivel. Ahora, obviamente, ahora nos hemos expandido. Bueno, antes que nada, el grupo principal son 9. Para poder identificar la Agenda 21, tenemos mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, ONGs, autoridades locales, sindicatos de trabajadores, negocios, está la parte, la comunidad de ciencia y tecnología y trabajadores agrícolas. Después de la conversación en Río con respecto a los resultados y algunas resoluciones que hemos tenido con respecto al foro político de alto nivel, hemos empezado a expandirnos, ¿verdad? Porque decimos que 9 grupos principales no son suficientes, que no queremos dejar a nadie atrás. De hecho, realmente queremos incluir a otras partes interesadas, personas mayores, comunidades locales, entidades, personas con discapacidades, grupos voluntarios. También hemos expandido un poquitito más, de vuelta, para otros partes interesadas que están activas en el desarrollo sostenible. De hecho, esos mecanismos en las regiones que ya están establecidos para poder facilitar la participación inclusiva en el foro de desarrollo regional. Tenemos el mecanismo en Asia, el ECE-ACEP, el SE-ACEP, y también tenemos el mecanismo temático abierto para poder facilitar la participación inclusiva para la Agenda 2030. Me explico, también estamos incluyendo el proceso de financiación, o un proceso de Sendan. Entonces, imagínense, los 9 grupos principales. Nos estamos expandiendo, queremos ser inclusivos. Para ahora pasar a ser, ahora creo que el más reciente es el 21. Somos 21 de grupos principales y partes interesadas. Bien, básicamente creo que es importante entender la naturaleza del mecanismo de coordinación, porque nosotros queremos trabajar de una manera colaborativa y incluyendo a todos. Entonces, ¿cómo estamos apoyando el proceso de los ONBs? Bien, antes que nada, tenemos que entender el principio de la colaboración. Primero, lo que hacemos de los grupos principales y los mecanismos de coordinación de partes interesadas, creamos un grupo de ENB compuesto de los puntos de enfoques de distintas circunscripciones o grupos. Por ejemplo, un grupo principal de mujeres tiene sus propios enfoques y las regiones tienen sus propios puntos de enfoques. Personas con tipo de disability, todos se enfocan y dicen, sí, vamos a ayudar, porque esto es un gran trabajo, ¿no? Participar en esto y prepararse y apoyar el proceso del ENB. Entonces establecemos este grupo de vuelta. Después, cada grupo de enfoque se participa con los actores principales en los países de los ONBs. O sea, cada uno de los puntos enfoques asignan y apoyan a un grupo en particular de la sociedad civil en los países que tienen los ENBs, que quieren participar en los ENBs. Bien, nuestra meta es, creo que cuando recién me había unido, cuando me había unido al foro político de alto nivel en 2015, 2016, la conversación cuando queremos hacer la declaración, la pregunta que hizo Marión,
que muchos de ustedes tenían críticas o comentarios de los miembros, es que en ese momento fue hecho en el foro político de alto nivel. Me recuerdo que en ese momento aquellas personas que van al foro político de alto nivel lo tenemos en un grupo y lo leemos, la declaración juntas, especialmente si viene del mismo nivel, del mismo país. Después de eso nos damos cuenta que no es inclusiva, porque vamos a incluir eso a aquellas personas que están siendo parte del foro político de alto nivel en Nueva York. Entonces lo hemos abierto y ha habido más participación y colaboración por medio de herramientas en internet, en línea. Por ejemplo, establecemos encuestas, hacemos que la gente haga sus preguntas y sus temas en las encuestas, etc. Y nosotros, como el grupo rápido de ENBs, empezamos a tener diálogos con las organizaciones de sociedad civil antes del foro político de alto nivel, para poder tener un entendimiento acerca del proceso, especialmente el proceso de los ONBs. Y también para poder conectar a aquellos que ya están activos en el proceso de ENBs a nivel nacional, y también aquellos que son nuevos pero quieren contribuir. Esto es algo que es sumamente importante para nosotros, para poder entenderlo. Muchos de nosotros, organizaciones nacionales, ya están participando en el proceso de ENBs, y muchos de ustedes, de ellos, estos ya están teniendo sus reportes, o tienen buenas conexiones con el gobierno, probablemente ya están trabajando con el gobierno. También tenemos que entender que cómo funciona la participación a nivel nacional. Varía, depende de qué tan dispuestos estén, qué tan abiertos estén, y también de la situación de cada país. Hay muchos problemas, creo, en los cuales algunas las comunidades de pueblos indígenas no pueden participar directamente con el gobierno. LGBTIQ community O cannot la direct comunidad LGBTQI no puede participar directamente con el gobierno. Por eso es que tenemos que abrirnos. Tenemos que asegurarnos que haya conexión entre aquellos que hayan participado y otros que no hayan participado. Bien, entonces tenemos que juntar todos los temas que la sociedad civil está haciendo hincapié a nivel regional para el foro político de alto nivel. Está la pregunta acerca de hacer las declaraciones juntas. No es algo fácil, es difícil, es bastante difícil. También es un desafío todos esos grupos principales, todos estos grupos que quieren hablar acerca de estos temas, pero están limitados con declaraciones de 2 minutos. Tiene que ser escrito y tiene que durar 2 minutos. Es algo que es muy difícil. Debo decir que los ENBs no pueden ser el final. Es parte del proceso, parte del trabajo para hacer trabajo de incidencia, pero no puede ser el final, porque jamás va a ser suficiente, especialmente en el foro político de alto nivel. Las declaraciones en el foro político de alto nivel que fueron presentados por un representante de la sociedad civil, y también dependemos del secretariado en el proceso. Valentina, me pasé de tiempo, ¿no? Porque me estás haciendo una seña. Sí, me pasé de mi tiempo. Oh, ok, perdón. Bueno, unas cosas claves, Valentina, quiero compartir para este año, para el año que viene, el 2022, los grupos principales y los mecanismos de coordinación y el grupo de trabajo de ENBs quieren prepararlo antes en vez del año que viene. Lo que vamos a hacer es esperar un email de nosotros. En vez de hacerlo el año que viene, planeamos tener una organización para el interés y vamos a hacer una encuesta antes de fines de este año, para ser exactos. Para una serie de seminarios web que vamos a hacer en enero, en febrero, para delinear el proceso y conectar a las partes interesadas en cada país que tiene los ENBs. También vamos a asegurarnos que esto va a suceder pronto. Una cosa rápida, Valentina, hablaste acerca del nivel regional. Quiero decir
que es muy importante porque he dicho que tenemos que conectar a nivel regional, global para el proceso. En mi región, en el Asia del Pacífico, lo que estamos intentando empujar es el ENB regional. Yo creo que la posición del Grupo Principal de Mujeres es delinear claramente la necesidad para empezar a hablar acerca de los ONBs en la región. Ha estado ahí, porque en ESCAR, por ejemplo, tenemos un esfuerzo para tener que los países presenten antes a nivel regional, con algunas contribuciones viniendo de esos países que enviaron sus ONBs. Y lo que queremos, de hecho, es que aquellos que quienes tienen reporte, informes en el FPAN, que de hecho den un informe en el foro regional. Entonces, eso es algo que es muy importante para que nosotros hagamos. Entonces, voy a parar ahí y espero recibir preguntas. Muchas gracias, Guardelina. Fue muy increíble ver la perspectiva a nivel global y regional, pero necesitamos ir al próximo orador para poder abrir el espacio y visibilidad a nuestro grupo principal de mujeres y específicamente a nuestro miembro, quien tiene una experiencia muy interesante en el marco del grupo principal de mujeres. Y me gustaría ofrecer el puesto a Svetlana Alexanor. Ella empezó su trabajo en el movimiento ciudadano en 1996. Ella organizó el primer grupo de mujeres, fue líder del movimiento de protesta comunitaria, organizó la protesta contra las autoridades locales. También trabajó en desarrollo sostenible, que es un grupo, el Black Sea Women's Group. En diciembre del 2002 se le galardonó y fue reconocida como la mujer del año en Ucrania. Por favor, ¿puedes hablarnos acerca de tu experiencia en el 2020 en Ucrania con las ODS? ¿Cómo fue eso? Con las CNBs, perdón. ¿Cómo fue el proceso? Tienes ahora el espacio. Gracias, Svetlana. ¿Me escuchan? Sí, Svetlana. Les pido disculpas por las dificultades de sonido. Estoy saliendo de Kiev a Odessa, pero para responder tu pregunta, fue muy útil el participar en nuestro proceso regional. Primero que todo, las directrices, la comunicación en la organización en Europa Central, y fue una visión que ayudó a otros a participar en el proceso nacional. Fue muy útil. En comunicaciones nacionales en Ucrania, y hubo la posibilidad de dar nuestra opinión, nuestras aportaciones, nuestras recomendaciones a Ucrania, al gobierno de Ucrania, y con un marco humanitario, con un abordaje de género, y con las CNBs nacionales hay las ODS han estado en proceso, pero hay dificultades para lograrlo. Pero
tenemos una gran cantidad, ya que no puede ser logrado al 2030. Primero que todo, estas ODS ambientales han prestado un buen análisis, primero que todo, para las ODS ambientales y hemos dado nuestras reacciones al gobierno y nuestra reacción va integrada a las ENBs nacionales y al Departamento de Participación Pública y con algunas agregaciones a las ENBs. Y nuestros colegas, primero que todo, en el grupo principal de mujeres, yo tuve la posibilidad de participar en tiempos del informe de Ucrania en los ENBs y tuve la posibilidad de tener 2 minutos para presentar nuestras recomendaciones. Gracias por esta posibilidad. Y si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela y la responderé con gusto. Svetlana, muchas gracias por tus esfuerzos y por tu dedicación, porque fue muy interesante tu experiencia. Tenemos la misma experiencia en Moldova. En el grupo principal de mujer apoyó nuestros esfuerzos durante la FPAN en la presentación de las ODS en nuestro país. Fue muy, muy útil trabajar a nivel local, regional y global. Y verdaderamente tenemos una experiencia muy interesante aquí y es bueno compartir nuestras experiencias con colegas de otros países. Gracias, Svetlana. En este contexto me gustaría mencionar otra de nuestras colegas, Ana Lima, de Uruguay. Ella tiene una experiencia muy interesante del 2021 en las NBs. Ana, ¿quién es Ana? Ana es una abogada feminista, ex jueza, defensora de los derechos de las mujeres y niñas. Trabajó como consultora en las Naciones Unidas para incorporar la guía para los derechos, para crear estándares de los derechos humanos en el servicio. Sirvió como coordinadora en Uruguay, en CLADEM, Uruguay. Ha sido coeditora en nombre de CLADEM, Uruguay, en los informes alternativos o sombra en el comité. Ana, me gustaría preguntarte acerca de los procesos de los ENBs en Uruguay. ¿Cómo es el proceso de la evaluación nacional voluntaria, específicamente considerando los impactos de la pandemia del COVID en el proceso? Tú también representas la sociedad civil durante los informes de las ENBs en el 2021 al gobierno. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Cuáles son tus recomendaciones para las organizaciones feministas y derechos de las mujeres para el 2022? Gracias, Ana. Tienes el micrófono. Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Agradezco especialmente a Women Major Group y agradezco a Mabel Bianco, que en la región ha empujado mucho para que podamos participar en este proceso. Todas las mujeres. Coincido, primero quiero presentar a CLADEN. CLADEN es el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Estamos en 15 países de la región, por eso yo soy la coordinadora de Uruguay. Por eso creo que es muy importante lo que dijeron otras panelistas sobre la coordinación regional y el trabajo a 3 niveles, nacional, regional y universal. CLADEN tiene mucho acumulado en los reportes alternativos o shadow report a los distintos comités. No sé si yo puedo compartir
pantalla, pero previo quiero comentarles que en mi país, Uruguay, en marzo 2020 asumió un nuevo gobierno que, si bien anunció que no se iba a tocar la agenda de derechos, que tiene un gran avance en mi país, se han producido una serie de recortes. ¿Cuál fue la participación de sociedad civil en el informe voluntario del gobierno? Pues no la hubo. Lo hizo el gobierno con sus distintos organismos. Por eso para nosotras fue muy importante poder participar en la sesión y poder plantearle al gobierno nuestras principales preocupaciones y 3 preguntas claves que puedo compartirlas, están en inglés y puedo compartirlas con ustedes. ¿Cuáles son las sugerencias? Primero, estar muy al tanto de los ODS. También entender que la perspectiva de género y de derechos humanos de las mujeres tiene que interseccionar con todos los objetivos, que si hablamos de paz, hablamos de derechos de las mujeres, si hablamos de erradicar la pobreza también, y así con todos. O sea, el 5, trasladarlo o llevarlo a todos los objetivos, el objetivo 5. Para la preparación del proceso es muy importante leer qué es lo que los países presentaron. Usualmente presentan informes muy largos. En el caso de Uruguay, primero mandaron un resumen que era muy, muy pobre, muy malo, y luego un informe de 500 páginas, 48 horas antes de nuestra presentación y de la sesión. Por lo tanto, se necesita un grupo de personas que estemos leyendo allí, y yo la sugerencia que hago es que cuando vamos a hablar en la sesión, que nos dan 2 minutos, pero tampoco estamos muy seguras si serán 2, 1,5 o 1 minuto, asegurarnos de decir exactamente aquello que queremos poner sobre la mesa. Yo no sé si en ese sentido lo que hicimos fue resumir, escribir algo que llevaba 1 minuto, 7 segundos y practicarlo una y otra vez para decir lo más importante. No sé si puedo compartir pantalla. Can I share screen? Yes, just one Yeah? moment, Sí, please. Yeah? un Yeah. momento, por favor, sí. You can now. Ahora puedes. Okay. Okay. Here is perdón. Aquí está lo que presentamos. Como ven, hay una breve descripción del contexto en pandemia, el peligro de alcanzar los objetivos de SDG y la Agenda 2030. Acá lo que marcamos fue que en nuestro país, que tiene 3 millones y algo de habitantes, tuvimos un periodo muy duro con aumento de muertes, incluso muertes maternas por la pandemia, que mostraron que las medidas adoptadas por el gobierno fueron insuficientes. Y también señalamos el aumento de los niveles de pobreza. En mi país hay 100.000 nuevos pobres, la pérdida de trabajos, el riesgo alimentario, la profundización de inequidades por la carga de trabajo doméstico de las mujeres, o sea, stay at home, pero quienes se tuvieron que encargar del cuidado hemos sido
las mujeres y sobre todo aquellos sectores más vulnerables. Tenemos un sistema nacional de cuidados que es modelo en la región, pero em, lo han puesto en otros programas y entonces eso significa menos recursos y eso significó menos presupuesto y significó en definitiva menor atención. Uruguay es el país que menos destinó de su Producto Bruto Interno para atender la crisis social de la pandemia. Si bien desde el punto de vista sanitario hemos sido efectivos y la academia científica de mi país, yo estoy muy orgullosa, mostró ser muy solvente, la atención social no ha sido la apropiada. Entonces, concretamente lo que le preguntamos al gobierno fue cuánto va a destinar del Producto Bruto Interno para revertir esta situación, que es clarísima en mi país, y en qué tiempo. Y también le pedimos, y eso es muy importante para el informe que va a presentar ahora, acciones concretas con perspectiva de género, afrodescendientes, diversidad sexual, migrantes, entre otras, para que el gobierno la use, porque hace menciones genéricas de género. Y esta otra pregunta que nos parece clave, los mecanismos que va a usar para dialogar con sociedad civil que sean representativas y que tengan experiencias en este tema. Debo decirles que el representante, esa fue una experiencia muy, muy buena. Aliento a que todas las podamos seguir. Agradezco nuevamente a que estemos conectadas y consensuemos, acordemos a todos los niveles el poder hacerlo. El representante de mi país no me contestó en la sesión, me dijo que yo estaba mal informada, pero claramente no esperaba que estuviera sociedad civil. Y se enojó mucho. Pero yo espero poder estar en 2022 y que seamos muchas organizaciones y que las regiones podamos mostrar experiencias positivas. Thank you very much. Muchas gracias. Y eso es todo. Muchas gracias por tu punto muy claro y por tu valiosa experiencia. Muchas gracias. Y ahora tenemos una oportunidad para empezar la discusión. Quiero expresar mi gratitud y agradecer a todos nuestros oradores por las sugerencias excelentes, recomendaciones muy útiles. Y quiero mencionar que específicamente se enviará, disculpen, todas las organizaciones, todas las personas que quisieran adherirse para estar involucradas en el proceso de las ENBs pueden tener una oportunidad para ser parte del grupo principal de mujeres y Shenaz proveyó este enlace en el chat. Entonces, ahora quiero abrir el espacio para sus comentarios, preguntas. Nuestros panelistas están listos para ofrecer las respuestas, pero por favor, tenemos muy poco tiempo. Un minuto, no se tomen más, por favor. ¿Quién está lista? There has been questions that have already come in the chat. Tenemos preguntas que ya se han hecho en el chat. There was a question to Marion. Una pregunta a Marion acerca de ejemplos de temas en las Naciones Unidas con respecto a tensiones de género. A Silvia, una pregunta acerca de ayuda para cómo preparar reportes sistemáticos y el ODS número 5 y en general cómo podemos fortalecer el rol de las mujeres a nivel nacional para apoyar las organizaciones de mujeres en el proceso de los ONBs. Un repaso de Visions para
CSW anualmente. Estoy leyéndolos todos, tal vez ustedes quieren combinarlos para hacer sus respuestas. ¿Por qué damos prioridad para construir y fortalecer el Women's Major Group a nivel nacional y subnacional, a nivel local, para traer estas voces sistemáticas, para tomar acción, para no dejar ninguna mujer, ninguna niña atrás? Bueno, si alguno de nuestros oradores desea continuar, veo que alguien alzó su mano, pero tal vez una vez que contestemos estas preguntas, podemos contestar tus preguntas. Gracias. Sí, Silvia. Sí, muchas gracias por sus preguntas, dice Silvia. He compartido unos enlaces en el chat, recursos que Mujeres de las Naciones Unidas ha proveído, en particular acerca de estos temas que ustedes tal vez puedan encontrar útiles en su trabajo. La pregunta acerca de cómo fortalecer el papel de las mujeres a nivel nacional depende de en dónde estemos presentes. Estaba mirando la lista de ENBs para el año que viene. Parece ser que vamos a estar presentes en 18 de los 45 países. Eso limita nuestra participación, pero obviamente esto es parte de un trabajo continuo y una prioridad para poder apoyar a las organizaciones de sociedad civil y el gobierno. Acerca del ODS 5, no tenemos una nota de guía acerca de cómo preparar el reporte, pero voy a averiguar acerca de esto. Gracias. Bien, Marion, perdón, soy Marion, Valentina, no sé cómo alzar mi mano, pero quería contestar esta pregunta que me han hecho a mí. Bien, a veces, como en los distintos comités, hacen una referencia acerca del impacto del COVID-19 sobre las mujeres y las niñas. Estos temas de distintas delegaciones, las respuestas que deben incluir una referencia para los territorios ocupados, los cuales sabemos que podría llegar a hacerse a cabo un voto en las negociaciones negociadas en el 2020. Había una referencia al pacto especial sobre las mujeres y las niñas, había una enmienda que se llevó a cabo acerca del impacto de estos. Para decir, acerca del ODS número 5, de hecho, así es como empujamos para tener un enfoque comprensivo en el ODS, y había un voto, perdón, acerca de los puntos de entrada y tener un impacto entre los ODS, porque los vínculos son tan fuertes. Creo que las intervenciones que tenían que ver acerca de las situaciones de las mujeres y las niñas son puntos de entrada. Son puntos de entrada que son muy fuertes, pero no están siendo mencionados en los reportes de los científicos que prepararon este reporte. Sí. Gracias, Marion. Ahora, si Rina quiere agregar algo, Ana, si quieres agregar algo, Svetlana, y después voy a abrirle el espacio a Margaret. Sí. Bueno, gracias, Margaret, por esperarnos. Sí, Rina, quiero contestar a Shanta. Shanta está diciendo que por qué no le damos prioridad el centrar a nivel nacional, a nivel regional. Creo, Shanta, que estamos intentando hacer esto. Como el Women's Major Group, grupo principal de mujeres, ¿cómo podemos apoyar de mejor manera a las organizaciones de mujeres y apoyar el proceso de los ONBs? También quiero decir algo más. A nivel regional, el proceso de nivel regional, es importante poder asegurarse que compartamos los conocimientos, que se entienda qué está pasando con los ENBs en distintos países. Eso también es cómo podemos diversificar nuestros papeles, no solo a nivel global, tal vez podemos fortalecer algunas cosas a nivel regional. Yo sé, Chantal, que tú has hecho un Women's Major Group en Nepal, un grupo principal de mujeres en Nepal, lo cual es estupendo. Esto es algo que tenemos que fortalecer de esta manera.
También una cosita rápida. Quiero responder acerca de un tema, el tema del informe Shadow. Creo que Marion dijo, sí, que tenemos que ser constructives, tenemos que intentar no tener un reporte paralelo, y he mencionado que no es posible en esa situación en la cual algunas de las mujeres, de los temas de mujeres a nivel nacional no pueden ser presentados, ¿no? Entonces tenemos que encontrar maneras en las cuales podemos mirar los temas sistemáticos utilizando nuestros propios indicadores de reportes. Así es como podemos construir nuestro movimiento para la implementación de los ODS. Sí, bien, gracias Rina. Bueno, no veo este plano. Ana, ¿quieres decir algo? Sí. Sí. Ana. Sí, gracias. Quiero agregar algo respecto a lo que decía Rina recién de los informes de los Shadow Report. La participación de sociedad civil, en qué lugar se pone, depende de qué estamos hablando. Por ejemplo, si vamos a hacer un Shadow Report to CEDAW Committee, ahí estamos como muy apartadas. Es decir, es un informe constructivo, crítico constructivo al Estado, no para enojarse, pero estamos del lado de sociedad civil. Pero en este caso, que estamos hablando de ODS, yo creo, Rina, no sé si coincides, que es distinto, porque podemos poner nuestros puntos en el informe que hace el Estado, pero tenemos que cuidar que los tome. Y por otro lado, no tenemos por qué dejar de estar en la sesión y plantear nuestras preguntas como sociedad civil. Son los dos roles. Gracias. Yeah, thank you very much. Gracias, gracias, Ana. Entonces, ahora quiero hablar el paso a Margaret, pero por favor no tenemos tiempo. Gracias, Margaret. ¿Me oyen? Sí, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, hola a todos. Es increíble lo que estoy escuchando hoy. Estoy totalmente con ustedes. Tenemos que hacer que las voces de las voces no escuchadas sean escuchadas a nivel internacional y a nivel nacional, de la base hacia arriba. De vuelta, yo no entiendo por qué es que no podemos asegurarnos de escuchar las voces de las viudas, y me da shock escuchar de ustedes, Ana Lima, acerca de Uruguay, lo que les está pasando a las mujeres en Uruguay, y también debido al COVID-19. Entonces, eso, un conflicto, y ahora el COVID-19 que está incrementando de una manera gigante el número de viudas de todas edades. Estás hablando acerca de refugiados. Muchos de los campamentos de refugiados, el 80% de ellos son mujeres y niñas. Muchos de estos no son solo viudas, pero también viudas a medias, mujeres de personas que están desaparecidas. Y una cosa que me choqueó es la falta de conclusiones del CSW. No había ninguna mención de viudas, para nada. Creo que todos nos tenemos que juntar, todos nosotros, para mirar a todos los otros mecanismos que existen en la arquitectura internacional para derechos humanos, para que no sea solo el CSW, el Security Council, las distintas reuniones, el Consejo de Derechos Humanos, también que sea intentando tener el 1325. Necesitamos otra resolución. Han pasado casi 22 años del 1325 y las viudas nunca están en la mesa de decisiones. Entonces, les ruego a todos ustedes, donde estén en el mundo, intenten, por favor, asegúrense que las viudas sean apoyadas. Necesitamos financiación para las viudas para que nos unamos y que tengan sus propias voces, sus propias asociaciones, porque somos un grupo que no está siendo considerado, el menos considerado de todos los derechos humanos. Entonces, quiero pedirles que vayan a nuestro web, a nuestro sitio web. Necesitamos una recomendación de CEDAW y de las Naciones Unidas para poder servir un punto, un representante para las Naciones Unidas. Gracias, ha sido una gran reunión. Margaret, muchísimas gracias. Estás hablando acerca de un punto súper
importante, pero creo que nos organizamos más y cada vez más para poder discutir distintos temas, ofrecer espacio a todas las personas que están interesadas en esto. Muchísimas gracias. Nurgul, tenés el espacio, pero muy poquito tiempo tenemos. Sé bien breve, por favor. Muchas gracias. Quería darle gracias al Grupo Principal de Mujeres, al Women's Major Group, por desarrollar este seminario web. Y también quería hablar acerca de los temas de la falta de financiación, acerca de los grupos de programas de mujeres en nuestros países. Es importante que en esta sesión le prestemos atención al indicador, a los indicadores. Por favor, incluyenlos en los reportes, sus reportes de los NBs. En muchos países no podemos, si no pueden tener los datos, por favor, pónganse en contacto conmigo y por medio de Shekna, Valentina, por otras personas. Vamos a estar más que contentes de trabajar juntas, porque el compromiso político está más que nada ahí, pero no hay ningún compromiso financiero, no hay ningún cambio sistemático. Tenemos que, para apoyar a las mujeres, proteger a las mujeres, empoderar a las mujeres, debería estar financiado totalmente. Las oportunidades tenemos que luchar, tenemos que trabajar para poder obtener todos estos datos e informar, y para la falta de financiación sea abordada, tener el financiamiento adecuado. El indicador del ODS 5 es uno que puede ayudar. Y también no es solo los ONBs para los países, pero también vamos a estar más que contentos de cooperar con el Women's Major Group, mis grandes amigos, también preparar reportes, especialmente el repaso anual del indicador del ODS, el número 17, lo cual es una implementación. Nadie está hablando acerca de la implementación. Nadie está hablando acerca de la implementación por mujeres. Es una meta específica y seguimos luchando por la integración. Gracias por responder mi pregunta. Y de hecho, si alguien necesita contexto acerca de lo que acabo de decir, por favor, déjenmelo saber en el chat. Gracias, Nurgul. Gracias a todos. Les pido disculpas, pero nuestro tiempo ha terminado. Quisiera expresar mi gratitud a todos ustedes. Fue desde mi punto de vista, fue una discusión excelente. Y veo también que de parte de ustedes, por lo que veo en el chat, creo que las recomendaciones son muy buenas, en especial el reiniciar nuestra conversación a nivel nacional, regional y global. Muchas gracias al Grupo Principal de Mujeres. Muchas gracias a todas sus organizaciones. Muchas gracias a nuestro secretariado, Shenaz y Andrea. Muchas gracias a todos los traductores que han trabajado muy fuerte. Y muchas gracias a todos nosotros por nuestros esfuerzos, por nuestra actividad, por nuestro involucramiento diario en los derechos humanos de las mujeres. Cuídense, manténganse fuertes. Y ahora quisiera abrir el espacio a Shehnaz. Muchas gracias, Valentina, la líder del Grupo Principal de Mujeres. Gracias. Y si alguien quiere tomarse una foto de grupo, este es el momento de prender sus videos para que podamos tener ese sentimiento de solidaridad, de estar en el mismo espacio con el poder feminista. Si me pueden esperar, tenemos 3 páginas, entonces voy a pasar por las 3 páginas. Una. 2. 3. Muchas gracias a nuestros increíbles oradores, a nuestros participantes por las excelentes preguntas y esperamos que nos podamos reunir pronto. Por favor, sigan al Grupo Principal de Mujeres para el proceso, para hacerle seguimiento al proceso de las NBs. Gracias, adiós.